Chicas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino. Aspa de Borgoña, flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son. De boinas verdes. Como ha dicho mi compañero Pedro Contreras, el coronel no ha podido asistir por problemas de salud, pero no obstante voy a presentarle y voy por lo menos a decir algo de él, ¿no? Empezando por el coronel, actualmente retirado, que nació en Ceuta después de una larga carrera, desde que fue promovido al empleo de teniente de infantería en julio del 79, fue destinado al segundo tercio de la Legión en Ceuta y los sucesivos empleos hasta coronel. Con este último empleo fue el segundo jefe del mando de operaciones especiales en Alicante y posteriormente, entre 2007 y 2009, fue el jefe del Grupo de Regulares de Ceuta 54 en Ceuta, entre 2009 y 2012. También fue el jefe de la sección de ascensos y situaciones y de la sección de reclutamiento de tropa en la dirección de personal del cuartel general del Ejército en Madrid. Durante su trayectoria militar participó en diferentes operaciones en el extranjero, en Angola, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, República Yugoslava de Macedonia y en Kosovo, como jefe de operaciones especiales, entre otros muchos cargos, los cuales le han valido para estar en posesión de diferentes condecoraciones nacionales y extranjeras, de las que destacaría 6 cruces al mérito militar con distintivo blanco, la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, Medalla de Sufrimiento por la Patria, Mención Honorífica y Medalla de la Paz del Ejército Italiano. Ha realizado varios cursos, tanto nacionales como de la OTAN, y tiene acreditados los idiomas de inglés, francés, italiano y portugués. Y desde 2020 es el presidente de la Fundación de los Boinas Verdes, Roble y Machete. Os pido un aplauso para él, aunque no esté presente. Vale, muchas gracias. En segundo lugar tenemos al comandante don Terencio Pérez, que nació en la localidad de Tébar, Cuenca. Entró en el ejército muy joven, con 17 años, y a pesar que su vocación era ser maestro nacional, en el ejército encontró su verdadera pasión. En 1975, siendo sargento, fue destinado al Sáhara español y de allí, por pura casualidad, le mandaron agregado a la COE 103, de nueva creación, en Las Palmas de Gran Canaria. Y aquí es donde le cambió su vida y descubrió su verdadera pasión: las operaciones S y la boina verde. A partir de aquí y hasta su pase a la reserva, solo tiene 3 destinos: el tercio Don Juan de Austria, tercero de la Legión en Almería; la bandera Ortiz de Zárate, tercera de paracaidistas; y 25 años en diferentes unidades de operaciones especiales. Esto, lógicamente, le ha llevado también a ganarse diferentes condecoraciones, de las que destacaría también 5 cruces al mérito militar con distintivo blanco, de sufrimientos por la patria y medalla de un Profor, entre otras. Ha realizado varios cursos, entre ellos el de mando de unidades de operaciones especiales, el de mando de tropas paracaidistas y el de buceador de combate de la Armada. Actualmente, ya como retirado, colabora como patrono en la Fundación de los Boinas Verdes Españoles, Roble y Machete, entre otras misiones, siendo autor del libro que tenemos a la entrada de esta sala, titulado Boinas Verdes Españoles.
y para el que pido otro aplauso, por favor. Se puede levantar por el comandante para que lo conozca. Lo tenéis ahí al final. Bueno, y finalmente tenemos al comandante don Javier Bácener. Lo tenemos allí, apoyado en la pared también. Perteneciente a la misma Fundación de Boinas Verdes Españoles, con una sólida y extensa trayectoria al servicio de España, especialmente en el ámbito de las operaciones especiales. Nació en el Ahayún, Sáhara español, y a lo largo de su carrera asciende progresivamente a su empleo actual de comandante en 2018, tras más de 3 décadas de servicio. Está en posesión de los títulos de mando de unidades de operaciones especiales y de paracaidistas, y ha obtenido diversas certificaciones tanto en España como en el extranjero, entre las que destacan el curso de guerra en selva en Brasil y el curso de vigilancia y contravigilancia en Portugal. También está cualificado como buceador elemental y tiene acreditado el idioma de inglés. Ha dedicado 25 años a las unidades de operaciones especiales en los que desempeñó numerosos cargos de responsabilidad, participando en destacadas misiones en el ámbito internacional, como en Bosnia-Herzegovina, en Afganistán, en Líbano y 2 rotaciones de la operación de apoyo a Irak, en las que ejerció funciones clave como jefe de operaciones del Special Operations Task Group, misiones que le han hecho merecedor de numerosas condecoraciones, 2 cruces al mérito militar con distintivo blanco, la cruz, la encomienda y la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como medallas de la OTAN, de la ONU y la Operación Balmis. Es autor de artículos sobre historia militar y ha impartido más de 40 conferencias en diversas ciudades españolas. Hoy dará una más aquí con el tema de los tercios. Actualmente reside en Alicante en situación de activo, promoviendo la cultura de defensa y la difusión del conocimiento histórico militar a través de conferencias, publicaciones y colaboraciones con asociaciones e instituciones cívico-militares. Y pido para él igualmente un fuerte aplauso, por favor. Pues bien, siguiendo el orden, tendría que darle paso ahora al coronel, pero al no estar, pues empezamos por el comandante Terencio, que va a hablar aquí presente. Yo creo que está bien. Sí, si Terencio ve. A ver. Buenas tardes. Bajo un poquito, que estoy muy alto. Yo soy talla media en la mancha. Aquí pues, soy más bien canijo. Bueno, voy a hacer como el chiste de los 20 años hablando y ahora me pongo nervioso, ya verás. Quiero darles las gracias por su asistencia y especialmente a la Asociación Cultural, Económica y Social 1812 por invitarnos a este acto. La misión que yo traía era intentar colocarles algún libro, pero como el coronel está, el pobre hombre, un poco tocado, pues me ha soltado el muerto con cariño, de hablarles de la fundación, que es lo que voy a hacer. Bien. La misión nuestra esta tarde aquí es la principal, es la de que mi camarada, compañero y amigo Javier les hable a ustedes de una de las conferencias que tiene preparadas, que esta no es la única. Continuamente estamos moviéndonos, yo lo acompaño y de vez en cuando coloco algún libro, que es el único mecenas que tiene la fundación. Bien, eso nos hemos colado ahí y les vamos a hablar también, ya que estamos aquí, pues hablamos también un poco de la fundación de los Boinas Verdes,
que tantas veces ha sonado en la sala ya, pero que quizá ustedes no conozcan. Voy a tratar de hablarles un poquito de la fundación. Yo, una vez que pasé a la reserva, pues la verdad es que después de una vida muy activa, me encontraba un poco como pollo sin cabeza. La verdad es que se lo voy a decir a ustedes, que me van a llamar abusón, pero a mí me pasaron a la reserva con 49 años. No porque yo quisiera, sino porque me dijeron, tú llevas 6 años en un empleo, no vas a ascender porque eres muy torpe, ya no entiendes más, tienes que ir a hacer. Entonces, me dediqué al buceo, montamos una empresa de buceo con mis hijos y me dediqué a lo que es mi pasión, enseñar, y ahí sigo. Ahora tengo 72, o sea que llevo ya muchos años fuera y peleando. Pero no me quería desvincular totalmente de la boina y nos pusimos a trabajar para crear una fundación. ¿Para qué servía la fundación y por qué la hicimos? La creamos por 2 razones. La primera es porque teníamos un compañero que tuvo un accidente en Afganistán y lo dejaron bien situado de billetes, pero mal situado de compañía. Entonces pensamos, esta gente necesita calor, necesita una palmadita en la espalda, ¿y qué podemos hacer? Y entonces empezamos a darle vueltas y realmente copiamos a la región que tiene la Fundación Tercio de Extranjeros. Y empezamos a trabajar en la fundación. Hace de esto 10 o 12 años empezamos a tratar de sacar adelante la fundación. Luego después, cuando estábamos trabajando en la fundación, vimos que cuando estábamos trabajando para sacarla a la calle, vimos que con dar la palmadita en la espalda no bastaba. Porque por pura casualidad encontramos, además iba con el coronel, íbamos caminando los dos y en una cola de esas de recogida de alimentos vimos a un suboficial escondiéndose para que no lo viéramos, pero estaba en la cola de alimentos. Un suboficial que tenía 3 hijos, se había separado. Bueno, lógicamente no, lógica o ilógica, y no entró ahí en detalles ni en el por qué. Se tuvo que ir de casa, se marchó de casa y estaba viviendo en un cuartel en una furgoneta. Y ahí descubrimos que él tenía que estar pagando, seguir pagando la hipoteca, pasar de lo que correspondiera a la madre de sus hijos, pagar el colegio de los niños y demás. Entonces, pues el hombre no tenía para otro alquiler y las pasaba jodidas y tenía que ir a la cadena que le llenara la bolsita. Con toda la vergüenza del mundo, porque cuando nos acercamos no sabía dónde meterse y se puso a llorar y demás, pero bueno. Entonces, bueno, dijimos, pues, está bien lo de la fundación para dar palmaditas en la espalda, pero quizá también necesitemos ayudar económicamente. Ahí nació pues la necesidad de dinero. Cuando haces una fundación piensas, o nosotros pensábamos, que todo el mundo nos iba a ayudar, que íbamos a ir a una empresa de autobuses en Alicante que nos había dicho que nos iban a dar lo que pidiéramos. Fuimos a pedir y nos dieron una palmadita en la espalda y nos dijeron, qué bonito, qué altruismo, pero qué maravillosas personas sois. Sí, pero nos fuimos pues diciendo, así va a ser siempre, y así fue siempre, así fue siempre. O sea, sitios donde hemos tocado, todos nos han puesto buena cara, pero nadie nos ha dado un duro, nadie. Lo único que nos da algo de dinero son nuestros libros y algunas charlas de mi compañero y camarada Javier. Bien. Como les decía, empezamos a querer hacer una fundación hace 10, 12, 15 años, no lo recuerdo. Y nos hemos ido encontrando con sucesivos tropiezos. El más grave de todos, nos pedían 30.000 euros. 30.000 euros para arrancar, para registrar la formación.
que la fundación, perdón, fuera legal, para que no tuviéramos ningún problema, para que estuviera registrada en el Registro Nacional de Fundaciones. 30.000 pavos. Ahora hay que buscar esos 30.000. Éramos y somos 8 patronos. Nos rascamos el bolsillo hasta donde nuestra mujer nos permitió. Se dijo, vale, ¿cuánto vas a poner? 1.000 euros. Muy bien, pero que sepas que eso los quitas de la cuenta corriente que paga las matrículas de la universidad de tus hijos, los viajes de Erasmus de tus hijos y hasta el pienso de los perros, me relató. Y ahí, cuando todo esto lo teníamos ya pergeñado, preparado y tal, sumamos y era fácil. Teníamos 8.000 euros. Nos faltaban 22.000. ¿Qué hacemos ahora? Pues nada, hay que seguir intentando. Seguimos intentando, llamando puertas. Y a todo esto nos iban devolviendo los papeles. Una vez porque el nombre que le poníamos, los guerrilleros, Fundación Los Guerrilleros de España o algo así. Boinas Verdes Guerrilleros. Van a poner guerrilleros de esto. Bueno. Hablando de guerra. Roble no. El primero Machete sí, la Fundación Machete o la Fundación Boinas Verdes. Y esa nos la echaron atrás porque hay una federación de veteranos Boinas Verdes. Esa nos la echaron para atrás. Al final acertamos después de 4 o 5 intentos con Roble y Machete y esa nos la aceptaron. Y ahí empezamos a presentar papeles que nos han devuelto 10, 12 o 15 veces. Unas veces porque faltaba una coma, otras veces porque te había saltado que no aparecía mujeres en ningún sitio, que tenía que ser dedicada a hombres y mujeres, cosas así. Al final lo conseguimos, la sacamos adelante y pudimos reunir los 30.000 euros. He dicho que teníamos 8.000, los otros 22.000 salieron de los libros. Hemos vendido 4.000 libros y estamos ya esperando la segunda edición de estos libros. Después les hablaré del libro un poco, muy por encima. Y en marzo vamos a editar otro porque es la única fuente que tenemos. Y ahora les voy a leer porque no me lo sé de corrido. ¿Para qué sirve la fundación? Ya lo he dicho antes, pero nuestros objetivos, aparte de la palmadita que seguimos ahora mismo, aunque ustedes no lo crean, 3 o 4 veces al año hacemos una merienda de chocolates y magdalenas para viudas de Alicante, viudas de oficiales y suboficiales. Vamos, las recogemos, las llevamos a una cafetería, les sirven sus chocolates, sus magdalenas y se van tan contentas las señoras. Estamos atentas a si algún oficial, suboficial o tropa está desamparado. Hace poco hemos estado atendiendo a un suboficial que no había estado nunca en operaciones especiales, pero era del Ejército Español, glorioso Ejército Español, había estado en diversas unidades y nos enteramos que estaba solo y con demencia. Fuimos a su casa, lo recogimos, lo ingresamos en una residencia, pusimos al orden sus cuentas. En el banco nos contaron que había veces que iba y pedía 5.000 euros y al día siguiente iba y pedía 4.000. Igual estaba después de un mes sin aparecer, pero que el hombre tenía la cabeza un poco fuera. Bueno, pues lo hemos ingresado en una residencia, lo ingresamos y ahí murió el hombre por lo menos limpio y aseado, porque vivía en estiércol. Y así vamos, sí, también hemos atendido a un coronel, estaba viudo, solo, los hijos por las circunstancias que sean no querían saber nada de su historia, pero bueno, ahí estaba. Quiero decir que la Fundación de los Boinas Verdes ayuda a quien lo necesite y que esté a nuestro alcance, tanto si está en Alicante como si está fuera de Alicante, en Valencia, en Cuenca, donde esté, si podemos, llegamos. No podemos entregar a nadie 5.000 euros, aunque también lo hemos hecho. Porque tenemos que tener en cuenta algo gordo, y es que los 30.000 euros esos no los podemos tocar. O sea, tenemos 30.000 euros, un poquito más de 30.000,
pero los 30.000 están bloqueados. No podemos decir a alguien que tiene un apuro gordo, vamos a darle a este hombre 15.000 y ya no los devolverán. No, eso no podemos, porque no los tenemos, sencillamente. Pero bueno, vamos saliendo adelante, vamos ayudando a la tropa, vamos ayudando a sus oficiales y vamos ayudando a quien lo necesita. Normalmente, el objetivo de nuestra fundación, el objetivo fundamental, porque las fundaciones, si ayudamos, no podemos ayudar, no debemos ayudar a los que están activos. De esos, teóricamente, se encarga Defensa. Teóricamente. Pero los que están en activo, si alguno necesite, después les contaré cómo, les ayudamos. Les ayudamos a través de otra historia que también llevamos nosotros, que es Cáritas Castrenses. Entonces, desde la Fundación no podemos, pero por Cáritas Castrenses sí podemos, y lo hacemos. Bien, ¿en qué ayudamos? Pues ayudamos a la gente que está activa. Hay un problema que tenemos ahora en las unidades de operaciones especiales, que es la huida de gente, no porque no les guste la unidad donde están, sino porque no les llega a un cabo, un guerri, no le llega la plata para tener 2 hijos y mantener una casa, la mujer si no trabaja con más motivo. Entonces estamos ayudando a esos chicos que están en activo y que se quieren quedar en Alicante, en las unidades. Buscamos trabajo para sus mujeres, buscamos becas para sus hijos, buscamos becas de comedor si tienen hijos pequeños. Pero tenemos becas en la universidad, bueno, tenemos, ahora ya no nos queda ninguna, pero para el curso que viene ahora, becas universitarias. Y como digo, buscamos trabajo para los hijos de los guerrillas, que bueno, y especialmente miramos a los chicos y chicas, soldados, guerrilleros, guerrilleras, cabos primeros, tropa, personal de tropa, que llegan a los 45 años. Saben ustedes que el soldado profesional, bien en Boinas Verdes o donde esté, a los 45 años, si no ha superado una oposición que tiene que superar, deja de pertenecer al ejército. Hay una oposición que es para tropa permanente y la tienen que superar. Y el que no la supera, tenga el empleo que tenga de tropa, va a la calle. Va a la calle, imagínense, recuerden, el que ya pasó los 45, cómo eran sus hijos de edad, si debía la hipoteca o la tenía medio pagada, si estaban los hijos en la universidad, cómo estaban y cómo iba el sueldo para llegar a eso. Pues ahora imagínense que está en la calle y es cierto que le dan una paguita, pero una paguita de 600 euros. No sé si es mucho o poco, pero les dan 600. No puedo decir que no les dan nada porque mentiría. Les dan 600 euros por un tiempo no indefinido. Hay una bolsa. Cuando se acabe la bolsa, se acaba para todos. No hay más. Entonces, pues eso, ya me dirán. Tratamos de buscar empleo y tratamos de buscar formación para esos chicos. Hay empresas que colaboran con nosotros y hay alguna de seguridad que le mandamos a los chicos, chicas recién licenciados, los forman, porque ahora hasta para ser guarda jurado en la puerta de un almacén tienen la porra y tienen que tener un carnet. Bueno, pues ese carnet se lo dan, le dan el curso, le dan la formación y después le dan el trabajo. Eso ya es un paso importante. Y luego tenemos contactos con diferentes empresas de autobuses, hoteles, restaurantes, grandes almacenes, que cuando necesitan gente nos llaman. ¿Conocéis que necesitamos 2 chicas, 2 chicos? Porque la gente que le estamos mandando, donde la estamos mandando, está rindiendo de maravilla. Bueno, pues a nosotros nos viene bien y a la gente pues también le viene bien. Y de esta forma tratamos de fidelizar a los guerris y a las guerras en la unidad, en el MOA. Bien, esto es así a grandes rasgos. Les voy a leer cuáles son los fines de la fundación y con esto me quedo aparte porque no sé hasta qué hora tenemos. ¿Hasta qué hora podemos estar aquí? Sí.
Hasta las 8:30, ¿verdad? Hasta las 8:30, pues tenemos que acabar rápido. Bien, los fines de la Fundación son favorecer la asistencia, la promoción y el bienestar social de aquellas personas y su núcleo familiar que, habiendo estado vinculadas con las unidades de operaciones especiales desde su creación, hayan finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas con el fin de atender y dar respuesta complementariamente al sistema público, en el sistema público, a situaciones de necesidad, desamparo y exclusión social, así como apoyar su integración laboral. Y con esto les he contado que un poco por encima qué es la Fundación y para qué estamos. Bien, y ahora les doy 2 líneas sobre el libro por si alguno de ustedes está interesado. Ya les he dicho que los fondos son única y exclusivamente para la Fundación. Todos los libros todos, hasta ahora hemos hecho 2, los 2 son para la Fundación. El segundo sale en marzo y tenemos otro ya en camino. Bien, el libro lo que trata son relatos reales, relatos vividos por nuestros soldados, por soldados, boinas verdes, soldados, cabos primeros, tenientes. Hay relatos escritos, normalmente no todos están firmados con el alias y nadie sabe qué son. Cuando ustedes lo lean pensarán que los Estados Unidos tienen los SEAL, pero el ejército español tiene los buenos verdes. Seguramente, si tuviéramos un buen productor, sacaría películas de nuestras historias y nuestras aventuras. Hay aventuras buenas y malas, ahí hay aventuras buenas y malas. Algunas han terminado bien, todas están desarrolladas en Bosnia, en sitios de conflicto, ¿vale? Que por supuesto no han salido en ningún sitio, pero que están contadas ahí. Hay algunas mujeres que escriben ahí. Tenemos contado por ellos el relato de los 8 emboscados del CNI en Irak. Y, en fin, aventurillas nuestras, de todo. ¿Vale? Si compran el libro, verán que en la portada hay un tío muy feo. Cuando los niños no se coman la fruta, pueden decir, cuidado que viene este. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Y ahora... ¿Quiere algunas preguntas, mi comandante? Por si quiere alguna. Tiene ahí a la Asociación de Veteranos de Boinas Verdes de Gandía. ¿Alguna pregunta? Con el comandante Salvador Soler al mando ahí. Con el comandante Salvador Soler coincidí yo cuando los dos teníamos 25 o 26 años, o sea, hace 4 días, en una compañía de operaciones especiales, concretamente en la de Alicante. Vale. Después él se vino a la de Valencia y yo allí me quedé enganchado. A Tarragona, perdón, Tarragona. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sobre la fundación, sobre el libro, sobre lo que quieran. ¿Ninguna? Pues le cedo la palabra a mi querido compañero. Pensé que iban a tener los boinas verdes. Será mucho más interesante que la mía y más amena. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy absolutamente encantado de estar aquí con vosotros, con la asociación hace 1812, con la fundación una vez más Roble Machete, con caras amigas, en fin. Estoy absolutamente encantado de estar con vosotros compartiendo un rato, bueno, pues una charla, una conferencia, llamadlo como queráis, de hechos históricos que protagonizan España, pero que no solamente afectan a España, porque hay que ver cuándo y dónde se desarrolla todo esto, porque todos estos hechos afectan a otras muchas realidades políticas, estados, comercios, economías, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que abordamos un hecho histórico, siempre empiezo mis conferencias igual. Siempre que abordamos un hecho histórico hay que tener en cuenta, a mi juicio, 3 aspectos que son importantes, amigos. No son lo mismo, pero
están relacionados. En primer lugar, para hablar con rigor tenemos que trascender el hecho histórico. El hecho histórico tiene que ser trascendido, hay que separarse del hecho histórico, porque si no lo hacemos así, al final el vínculo emocional es inmediato. Esto me pasa a mí, hablo en primera persona. Es inevitable identificarme, yo soy español, vivo en España, voy a hablar de unidades. De alguna manera me entrará mucho mejor las cosas que hablen bien de mi causa, pero eso es un error, eso es una falta de rigor. Entonces los buenos se separan del hecho histórico. ¿De acuerdo? En primer lugar. Segundo lugar, hay que tener cuidado con las palabras. Las palabras cambian con el paso de los años, en función de los sitios, de los siglos, y cambian los significados, los sentidos. Aunque la palabra, el vocablo, permanezca en el tiempo, no así su significado. Y si vamos a hablar de unidades del siglo XVI y vamos a hablar de la España del siglo XVI, hay que ver cómo es la España, qué significado tiene España en el siglo XVI, que no coincide en absoluto con el que tenemos hoy día. Y es muy fácil caer en el error anacrónico, es lógico, de que, claro, como yo he nacido en el siglo XXI y mi idea de España es esta, pues yo instintivamente, cuando leo de España, traslado mentalmente la España que conozco al siglo XVI, pero eso es un disparate, eso es un anacronismo. ¿De acuerdo? No vale, no vale. Hay muchas palabras, muchas. Todo esto tiene que ser puesto en valor por los eruditos y por los estudiosos del tema. Muchas palabras. España, por ejemplo, tolerancia, civilización, esclavitud, democracia. O alguien piensa que la democracia actual tiene algo que ver con la democracia, es la misma palabra del V a.C., de Grecia. De entrada, porque es que no existía Grecia, eran polis. Es decir, todo cambia, todo cambia. Y en tercer lugar, creo que es importante, todo hecho histórico tiene que ser necesariamente contextualizado. Si vamos a hablar del siglo XV y XVI, tenemos que entender cómo es el mundo en el siglo XV y en el siglo XVI. No vale el mundo actual, no vale el mundo del XVII, no vale el mundo del XVIII, son mundos distintos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque así parece mentira que, en fin, yo lo digo con toda la modestia del mundo, yo todavía soy un enfermo devorador de libros y estudiante modestísimo de geografía e historia, que no me da la vida para más porque me maltratan en el ejército, Entonces, que parece mentira que hay muchos catedráticos profesionales de la historia que da la sensación que esto no lo tienen claro. Y entonces bucean en el saco de la historia para sacar a relucir un argumento actual. Ya de entrada el anacronismo está servido. Eso ya para empezar. Bucean en el saco de la historia, extraen un dato, lo recortan, lo maquillan, quita esto que no me vale, esto está feo, y lo ponen encima de la mesa, como si eso tuviera algo que ver. Quiero decir con esto que siempre, esto se llama estudiar historia, siempre tenemos que ir allí mentalmente, leer, documentarme de cómo es el mundo en el siglo XVI, porque muchas veces las cosas caen de cajón, no es todo tan raro, todo se repite mucho, salvando las distancias históricas. Todo es casi siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Así me vienen muchas manipulaciones, pero hablar de esto y hablar de lo que sea, de guerra civil, hay que irse a los años de la guerra civil, hay que irse a los años 20, 30, que yo no estoy defendiendo ninguna causa, Dios me libre, pero ¿cómo era el mundo? ¿Cómo era Europa? ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo era el ejército? Tenemos que profundizar. Bueno, pues sin más tardanza, a diferencia de mi compañero, seré rápido como un misil Exocet, vamos a hablar de unidades que por una serie de razones llevaron la política hegemónica de una dinastía española, o muchos historiadores hablan de hispana, más que española, ahora lo vamos a ver, por el mundo.
y el mundo entonces pues era Europa, fundamentalmente. Empezamos bien. Estas son las cosas del directo. Nos hemos quedado sin pila. Menos mal que tengo más. Alto ahí. Bueno, no, estaban bien. A ver, sí, correcto, está bien. Está todo bajo control. Si son tan amables de silenciar sus teléfonos, si no empieza a sonar aquí muchos reggaetones y al final acabamos bailando el cha-cha-cha. Amigos, el origen de todo esto es el medievo. La guerra medieval, ¿cómo se hace? La guerra medieval no son guerras organizadas, son partes de la política de los muchas veces señores feudales, ni siquiera reyes, poderes políticos en cualquier caso, ducados, marquesados, principados, reinatos, etcétera, etcétera, obispados, etcétera, 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 que combaten con otros poderes políticos para imponer su hegemonía. Esta es la historia de la humanidad, para imponer su hegemonía, y si no la pueden imponer, pues por lo menos que el otro tampoco pueda, y se llegue a una situación de equilibrio. Esta es la historia de la humanidad. Si me invitáis a otras charlas ya lo veremos, porque esto siempre se repite. Son tropas de leva, pone ahí, ad hoc, es decir, para una campaña. Yo entro en guerra con el marqués de al lado, pues recluto gente que suele ser gente carne de cañón, campesinos que van allí, porque aquí lo único que cuenta es la masa, el mogollón de gente que lanzo al ataque, y el otro pues que me lanza al ataque otro mogollón de gente. ¿De acuerdo? Se eligen buenos tiempos para hacer la guerra. Claro, hacer la guerra en invierno, con la nieve, con los barros, no. En la guerra somos gente civilizada, y tiene que ser en primavera o en verano. Y además de día, sí, eso así empieza todo esto. La joya de la corona, la flor innata militar de la Edad Media es la caballería pesada. Nada se puede enfrentar a la caballería pesada. De aquí destaca la francesa. Lo pongo ahí la bandera. Era gente noble, porque solamente el noble, solamente el tío que tiene pasta, se puede permitir el lujo de comprarse una armadura entera de metal, muy cotizado, y su caballo también. Y poder mantener todo esto, y mantener también los caballos. Entonces, era gente noble, era gente con dinero. Nobles que servían a su causa. ¿De acuerdo? No había nada que se pudiera enfrentar con la caballería pesada. Una carga de la caballería pesada era, pues, como si hoy nos ataca, pues, una compañía de carros de combate, y nosotros estamos a pie firme. No tenían nada que hacer. Todo se desbarataba. Cuento esto porque ya empieza a evolucionar las tácticas, las técnicas, y el ingenio humano empieza a pensar, y surge o se recupera, a modo de las falanges macedónicas, Alejandro Magno, un arma para mantener a distancia a la caballería pesada. ¿Cómo se hace eso? Todavía no estoy hablando de armas de fuego, pues con un palo largo, con un pincho, con una lanza, no, con una pica. Una pica son palos muy largos para, de alguna manera, mantener a la distancia de la pica el embiste de la caballería, por lo menos, si es que eso funciona. Bueno, aquí tienen protagonismo los piqueros suizos, son de las primeras tropas muy bien pagadas, muy cotizadas. Muchos poderes políticos, reinados, principados, alquilaban estas tropas para sus campañas, para sus guerras, y se combatía, pues ahí lo veis, a la macedónica, ¿vale? En algún sitio lo veréis como esguízaros, es lo mismo. Bueno, aquí veis una ilustración de la época, con picas parando una carga de caballería, y aquí, pues, a la macedónica, ¿de acuerdo? Para hacer este tipo de guerra, para practicar este tipo de batalla, aparte de la pica, hace falta mantener el cuadro, es fundamental, que era lo más difícil de la época, porque ante una arrolladora carga de caballería era fácil que las unidades recularan y al final todo el mundo fuera a salvar su vida. Estamos hablando de tropas medievales, estamos hablando de campesinos, que le viene la marabunta y dicen, yo me largo de aquí. Y entonces se rompían los cuadros y entonces ya daban igual las picas o lo que fuera. Eran barridos, arrollados por las caballerías. Como dato curioso, la Guardia Suiza tiene este origen.
Aquí no vamos a entrar en detalle, esta la pongo muchas veces. Esta la he puesto, amigos, porque para entender la realidad española, no, hispana, ahora lo vamos a ver, de la edad moderna y de la edad contemporánea y del momento actual, nos tenemos que remontar a la Reconquista. ¿Por qué? Simplemente vamos a comentar que distintos territorios se dedican a combatir a los musulmanes, a expulsarlos de la península, y unos acaban antes y otros acaban después. Muy bien. Y los que acaban antes, pues hacen, como ya han acabado, hacen unas cosas, y los que acaban más tarde, pues están haciendo otras cosas, siguen empeñados. Entendiendo esta cosa que estoy diciendo tan burdamente, se entienden muchas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, se va avanzando, los territorios se segregan, se separan. Bueno, Portugal acabó prontito, con lo cual Portugal pues empezó a navegar. ¿Y para dónde va a navegar Portugal? ¿Para dónde van a navegar? No puede navegar a otro sitio, para el Atlántico, claro. Y cuando Aragón acaba la suya también, pues la ha acabado. ¿Y qué hace? Pues navega también y comercia. ¿Y para dónde va a comerciar Aragón? Pues al Mediterráneo. ¿Dónde va a ser? A Baleares, a Italia, a la península italiana. No hablo del país. El país es del siglo XIX, es muy posterior. Castilla, etcétera, 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 etcétera. Quiero decir con esto, la realidad política hispana, por eso hay muchos profesionales que no hablan de España en esta época, hablan de monarquía hispánica. La realidad del siglo XVI, que es donde nos vamos prácticamente a centrar, y del siglo XVII, la realidad es que no hay una unidad política tal cual la entendemos hoy día. Es decir, España no está unida y centralizada como mucha gente habla y dice y piensa. No, España se unió con los reyes católicos. Alto, 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 por Dios, cuidado con las palabras, que nos llevan al lego. Los reyes católicos, ahora hablaremos de los reyes católicos, ¿de acuerdo? Entonces son una serie de reinos autónomos, independientes, que tienen sus leyes, moneda, idioma, normas, fueros, justicias, independientes unos de otros. No pensemos como a Felipe II casi le cuesta la corona cuando se le ocurrió meter un ejército castellano en Aragón. ¡Qué tontería! Claro, tontería hoy día. Entonces no. Es decir, son distintos reinos con un rey en común. Eso era la monarquía hispánica. Distintos reinos independientes cuyo elemento común es el rey, el monarca. ¿De acuerdo? Estamos todavía muy lejos de los reyes absolutos. Eso viene con los Borbones en el siglo XVIII. Cuando me volváis a invitar para hablar del siglo XVIII, os lo contaré. Digo esto, bueno, porque aquí están los reyes católicos. Los reyes católicos fue una unión, no fue una unión dinástica, fue una unión matrimonial. Hubo millones en la época. Muchas fueron al garete, pero esta fructificó y produjo lo que hoy día conocemos como España. Eso es cierto. ¿Fue el origen? Sí, pero que nadie piense que con los reyes católicos Castilla y Aragón quedan unidas. Cuando uno lee en profundidad esto, sí que es cierto que tanto la reina Isabel como el rey Fernando sí que tenían una vocación ya de unión. Pero cuidado, porque la reina Isabel y su hija Juana son reinas propietarias, como ponían en los documentos, de Castilla. El rey Fernando no lo era, ¿de acuerdo? Bueno, en función de estas cosas que estamos aprendiendo, bueno, pues los reyes católicos se crea en 1476, bueno, no vamos a entrar tampoco en los años, una especie de fuerza policial. Claro, son años muy complejos, la península ibérica está muy despoblada, hay muchísimo bandolerismo, con lo cual pues se crea una fuerza policial que se llamaron la Santa Hermandad, con caballeros. Caballeros es una palabra que tiene una carga grande. Caballero es el que va a caballo, y el que va a caballo es el que lo puede mantener, el que tiene dinero, el rico. Sí, el rico.
Los pobres no podían mantener un caballo. ¿De acuerdo? Y arqueros. Bueno, siguen pasando los años, ya casi al final del siglo XV, ya se crean unidades más militares tal cual entendemos hoy día. Las guardias de Castilla ya con caballería pesada, ligera, se crean unidades. Aquí nos perdemos en el mundo de las palabras, de la terminología, no es importante, ¿de acuerdo? Ahí pone capitanías porque las mandaban capitanes, de 100 soldados cuando las tenían. Esto no pasó nunca, ¿vale? Bueno, mandadas por coroneles, da igual. Tenemos que hablar del gran capitán. El gran capitán, don Gonzalo, sirvió en el ejército, en la conquista de Granada, la conquista a los árabes, a los nazaríes, a Boabdil. Fue militar, un gran militar, con una gran visión, y él seguramente en las guerras de Granada se quedó, aunque todavía no estaba institucionalizado, con el uso de la pólvora. La pólvora se había inventado hacía mucho tiempo, pero la pólvora se generaliza, el uso de la pólvora se generaliza en el siglo XVI. Lo cambia todo, cambian las ciudades, cambian las murallas, cambian las entradas, lo cambia todo, la morfología, lo cambia todo, la pólvora. Y bueno, hay intereses en Italia, ahí veis el reino de Nápoles, Sicilia, Nápoles español, cuidado con las palabras, repito. Nápoles, bueno, pero también los franceses tienen intereses aquí y meten un ejército por el norte. Bueno, pues se lucha, no se lucha, se combate, pues al final esta es la historia de la humanidad. Yo quiero ir para allá, pero tú no me dejas, yo es que quiero imponer mi hegemonía, yo es que tengo caballería pesada y tú no la tienes. Bueno, pues esta es la historia del mundo. Yo tengo caballería pesada o yo tengo F-35, salvando las distancias históricas es lo mismo. Bueno, hay una batalla, la batalla de Seminara, en la que el gran capitán utiliza armas de fuego, pero es derrotado, pierde contra los franceses. Pero aquí el gran capitán saca una gran lección, Seminara está ahí, saca una gran lección que luego perdurará y de la que luego beberá el mundo. Es decir, si nos organizamos en el uso y empleo de la pólvora, de las armas de fuego, podemos ser invencibles. Eso es patrimonio del gran capitán, como vamos a ver, pero esto no deja de ser en este momento histórico una idea feliz. Todavía no se ha probado nada. Por ahora vamos perdiendo. Esa es la realidad. Bueno, un poquito más tarde, ya a principios del siglo XVI, hay más batallas, también contra los franceses, en la que ya a las armas de fuego mete los matices de alta movilidad, orden en la batalla, disciplina de fuego, de todo esto vamos a hablar ahora. Y al final obtiene sendas victorias en Garellano y en Ceriñola. Esta la pongo siempre para que nos hagamos, vamos a ver, la geografía, hay gente que dice que condiciona, yo soy más radical, yo digo que determina la historia. La geografía es determinante. Viendo esta foto, amigos, uno puede entender cuál es el grado de acongojamiento del rey francés rodeado por un único poder político, que es lo que trinca, perdón, permitirme la palabra coloquial, que es lo que trinca el rey Carlos, el primero de la Casa de Austria. Casa de Austria, sabéis que fueron reyes capicúas. Empieza con un Carlos, primero y quinto de Alemania, acaba con otro Carlos, segundo, y en el medio hubo tres Felipe, Felipe segundo, tercero y cuarto, ¿vale? Lo que trinca Carlos, pues no se lo puede imaginar ni siquiera Carlos, porque el tío trinca, él es de Gante, él es de Flandes. Flandes ahí, él trinca Castilla, no España, Castilla, cuidado. Castilla, trinca Aragón con sus posesiones y áreas de influencia, trinca las posesiones de los Habsburgo, trinca el Sacro Imperio Romano y trinca lo de Borgoña, es decir, colapsa a Francia. El sempiterno enemigo histórico de España o de las Españas ha sido Francia.
Inglaterra vino mucho después, fue muy posterior. El enemigo endémico de España ha sido Francia. Entendiendo esto, se entenderán muchas cosas dentro de los siglos. Aguantad, amigos, que ya queda menos. La batalla de Bicoca, una bicoca, hoy día se dice, esto es una bicoca, esto es un chollo, esto es jauja, ¿eh? La batalla de Bicoca, en la zona de Milán, en el norte de la bota italiana, ya se emplea la arcabucería, luego hablaremos de los arcabuces, se emplea la arcabucería contra los cuadros de piqueros. Los cuadros de piqueros era lo único que podía parar a la caballería, entonces. Y España, el poder hispano, cuando digo España, por favor, España del siglo XVI, la España que ya conocemos. Los ejércitos hispanos, la monarquía hispánica, España, derrota con arcabucería, con armas de fuego, con pólvora, a los cuadros de piqueros suizos. Los cuadros de piqueros suizos les queda todavía muchos siglos, pero ya van quedando relegados. Y un poquito después fue la batalla de Pavía, también en Milán, en el norte de Italia, que utilizando la misma arcabucería, luego veremos cómo se utilizó, se derrota ya no a las compañías de picas, sino a las cargas de caballería pesada. La arcabucería es capaz de frenar una carga de caballería pesada. La caballería pesada va quedando relegada. Ahí veis un cuadro de Ferrer Dalmau, arcabucería, caballería pesada de detrás. Bueno, dicen que este es el que capturó al rey Francisco I. Francisco I, dicen que de Francisco I, al hilo de la foto que os he puesto antes de Europa, dicen que esto es un chascarrillo, dicen que Francisco I, cuando tenía una expresión muy famosa que decía, me gustaría ver, da un poco de risa, pero hace pensar, me gustaría ver el testamento de Adán el de la hoja de parra, de Adán y Eva, me gustaría ver el testamento de Adán en el cual el planeta Tierra se divide entre España y Portugal y a los demás no nos queda nada. Y efectivamente, porque él se quedó fuera de todo. Francisco I cae en la batalla de Pavía prisionero, como sabéis. Es altamente recomendable. Hay un escrito corto de Ferrer Dalmau, es buenísimo. Sabéis que Ferrer Dalmau, no, perdón, es de Pérez Reverte. Ferrer Dalmau es el pintor. Pérez Reverte escribe bien o mal, dependiendo de lo que le guste a cada uno, pero escribe cortos. Hay un corto referente a la batalla de Pavía que es muy bueno, es un cómic. Es altamente recomendable. Lo miráis en internet y son 10 minutos y os partís la caja, os acordaréis de mí. Se llama Jodía Pavía. Francisco, cuando cae prisionero, es brutal. Es un cómic, un chiste, altamente recomendable. Lo leéis en 5 minutos. La espada de Francisco I, capturado en Pavía, estuvo en el Museo de España, estuvo en los museos de España hasta que vinieron los franceses a principios del siglo XIX y se la llevaron. Y ahora mismo pues está en museos franceses. Bueno, ¿de dónde viene la palabra tercio? Pues no lo tenemos claro. La palabra tercio, he leído en algún sitio que podría ser de origen romano, de la Legión Tercera. Yo no lo sé, hablo de memoria, hace mucho tiempo que estudié esto. Creo que la Legión Tercera nunca estuvo en Hispania. Aquí estuvieron la Gémina, la séptima, la octava, la sexta, pero no lo sé. Unos dicen eso, otros dicen que es que cuando los reyes católicos organizan en la guerra con Francia sus ejércitos o sus fuerzas, los dividen en 3 tipos de armas, ahí los veis, lanceros y piqueros, por otro lado rodeleros, una rodela es un escudo, vamos a decir espadachines ligeros, y por otro lado ballesteros espingarderos. Una espingarda es un arma de fuego muy primitiva, pero ya la sabía, están en los escritos de ellos. Bueno, y seguramente la que sí que es el origen de la palabra tercio es esta tercera. En Italia se formaron 3 sitios donde hubo 3 unidades, ¿de acuerdo? Los sitios fueron Nápoles, Sicilia
y Milán, que es la zona de Lombardía, ¿de acuerdo? Y seguramente estos soldados que estuvieron allí guarneciendo estos sitios de apetencia francesa, ya lo hemos visto, estos soldados que estaban ahí pone 3.000, pero no os quedéis con los números, porque 3.000, cuando hubo 3.000, si es que en algún momento hubo 3.000, no se sabe. Seguramente el origen fue un numeral de las fuerzas que tenemos en Italia. Cógete una tercera parte, cógete un tercio y haz lo que sea. Y seguramente el origen venga de ahí. Pasa de ser un numeral, una cantidad, a ser un sustantivo, un tercio. Seguramente. Lo que sí sabemos que es que ese año, en esa instrucción, ya el emperador Carlos utiliza la palabra, de tercio como unidad militar. Cuando lo utiliza en 1536, se supone que ya existía de antes. 34, 35, da igual, es simplemente para hacernos una idea. La palabra dura, permanece hasta que la siguiente dinastía que trae la moda francesa, que es la dinastía borbónica, con Felipe V, sustituye los tercios por regimientos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, los tercios, vamos a... La idea de esta conferencia, amigos, es simplemente divulgativa. No vamos a hablar de las campañas, porque si no necesitaríamos aquí 2 días y medio. No vamos a hablar de los combates. Es más o menos ver qué era un tercio, cómo combatía y en qué consistía un tercio. Los tercios no son unidades fijas. Una cosa es que el papel sean 3.000 hombres y otra cosa es lo que haya. ¿De acuerdo? No hubo un número fijo de compañías. Más bien, después de cada batalla, como las mortandades eran tan espantosas, automáticamente se reconfiguraban los tercios y compañías desaparecían, eran engordadas con otras, lo mismo con los tercios, había movimientos, con lo cual hay que tener en cuenta todo esto, toda esta dinámica de las unidades. No son unidades, más que unidades tácticas, son unidades, ahí lo pongo, administrativas. ¿De acuerdo? No son unidades de combate entendiendo como pudiera ser hoy día una brigada. No, lo vamos a ver ahora cuando hablemos de los maestres de campo. Teóricamente, pues eran 10 compañías, de 300 hombres cada compañía, pues estupendo, pues 3.000. Había compañías de picas y compañías de arcabuces. De armamento vamos a hablar ahora dentro de un ratito, veréis qué cosa más curiosa. Los arcabuces fueron las armas de fuego, la pólvora negra. Cuidado que pólvora negra no es un color, es una composición de la pólvora, que a alguno le da a la bancarga, os gusta el tiro, si os gusta el tiro, y mete pólvora actual, y así pasa, que se le ponen las pestañas al pil-pil. La pólvora negra no es un color, es una composición, ¿vale? Bueno, tenía que haber dos compañías de arcabuces mínima por tercio. Las compañías de picas o de arcabuces, cuidado, tenían de las 2 armas. Las de picas no tenían solamente picas, no. Era la proporción que había entre unas y otras, ¿de acuerdo? Esto también es muy viejo. Para mantener todo esto no podemos pensar, como pensaban los medievales, en ejércitos temporales. Ya necesitamos ejércitos veteranos, ejércitos permanentes, ejércitos pagados. Ha coincidido, nos tenemos que ir a estos años, amigos, ha coincidido que hace poquito España ha encontrado América, de América vienen muchas riquezas, esa riqueza nos permite pagar todas estas cosas, porque Castilla nunca fue un país rico, ¿de acuerdo? Y había que ver a las cortes de los distintos reinos si querían soltar flus, porque los poderosos de Aragón o de Valencia o de Cataluña tenían que dar el visto bueno a la hora de soltar dinero, ¿o no? Bueno, esto también pone ahí ascensos por méritos, esto también cogerlo un poco con pinzas, tampoco aquí en este momento histórico el color de la sangre es importante, la nobleza todavía pesa. Hubo gente que ascendió de soldado a maestre de campo, hubo muy pocos casos, pero los hubo, pero no era lo normal, entre otras cosas, porque era muy difícil sobrevivir del empleo soldado hasta el del maestre de campo con las mortandades de entonces. En función de... ¿Cómo se llamaban los tercios? Pues en función de muchas cosas.
en función de la procedencia de donde eran, de Nápoles, de Sicilia, de Málaga, en función del nombre del maestre de campo. Ahora veremos quién era el maestre de campo. El tercio de Figueroa, de Bobadilla, tenían motes, los papagayos, los colmeneros, los sacristanes, el ducatón, bla, 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 o en función del grueso de gente que ponía, que guarnecía el tercio, que daba consistencia al tercio. No estamos hablando de España, estamos hablando de la monarquía hispánica, acordaros. Si hablamos aquí italianos, que nadie piense en la Italia actual. Bueno, si os queréis alistar en el GOE 3, os estamos esperando. Terencio os está esperando allí a valientes como vosotros, que hay aquí, veo mucha sangre joven. El tercio, y esto es innovador en este momento, se crea una estructura militar que tiene una plana mayor. ¿Y eso qué es? Esto ahora lo damos por hecho. Produce risa, pero entonces no, nadie tenía esto, Bueno, ¿qué es una plana mayor? Bueno, pues es un grupo de personas muy reducido que se dedica a una serie de cosas para que el tercio pueda combatir y olvidarse de otras cosas de las que se ocupaban estos. Pues muy bien. ¿El maestre de campo? Pues el maestre de campo, ahí lo tenéis, es el jefe del tercio, no es el propietario del tercio. El propietario del tercio es el rey. No nombra a los capitanes los autoriza a reclutar sus compañías el rey. Lo vamos a ver ahora. El maestre de campo, al mismo tiempo, es un jefe de compañía. Él combate a pie y él combate al frente de su compañía. Por eso decíamos, el tercio no es una estructura militar organizada como tal, más allá de lo que os estoy yo contando. ¿De acuerdo? El maestre de campo, cuando tiene que entrar en combate, forma con su compañía, de la cual tiene una bandera. Bueno, estuvo muy regulado todo esto, las ordenanzas, esto es un poco como describe tu hombre ideal. Pues un hombre guapo, valiente, sincero, honrado, fuerte, etcétera, etcétera, cristiano, veterano, valiente, pues así tenía que ser teóricamente el maestre de campo. Bueno, el sargento mayor hoy día es un suboficial, pero un sargento mayor en el siglo XVI yo lo compararía como un coronel jefe de Estado Mayor o un teniente coronel jefe de Estado Mayor. Dios en el tercio. El sargento mayor. No combate, de entrada es el segundo jefe. Él no combate. El sargento mayor tiene libertad de movimientos. Es el que organiza sus maniobras. Es el que instruye a su gente. Es el que vigila el alojamiento del personal. Es el encargado de escuadronar al tercio. Escuadronar al tercio, hoy lo llamamos orden cerrado. Estamos haciendo movimientos a pie firme y a la orden del corneta o del que está mandando, todo el mundo hace un movimiento, el mismo. Y es perfectamente lógico, porque para mantener el cuadro del tercio había una serie de sonidos, lo vamos a ver luego, para que todo el mundo al mismo tiempo, por ejemplo, diera frente a la derecha. Porque la carga me venía por la derecha o por detrás, media vuelta. ¿De acuerdo? Cargar, descargar. Y todo esto iba por sonidos. Eso el encargado es el sargento mayor. Y en una compañía lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Es un tío, si son cuadrados, cuadros de infantería, esto es el teorema de Pitágoras. Y en el teorema de Pitágoras hay que estar ducho con las raíces cuadradas. Es decir, el sargento mayor es un tío que tiene formación. Es un tío que va puesto en matemáticas para calcular hipotenusas, cuadrados de catetos, etcétera, etcétera. O catetos a secas. El furriel mayor, bueno, pues cuida los víveres, cuida la munición, alojamientos. Hay un capitán de campaña que es el oficial logístico, diríamos hoy día. Se encarga de la comida del tercio, se encarga de todo lo que sigue al tercio. Esto es una expresión, por eso lo he puesto en cursiva. Todo lo que acompaña al tercio. En el tercio, aparte de la unidad militar, iba seguida de un montón de gente que se dedicaba a buscarse la vida. Gente que le daba de comer, lavanderas que lavaban la ropa o que cosían la ropa. Alguno llevaría allí su familia, sus esposas. Hubo barraganas, no hay que... meretrices, prostitutas, no hay que escandalizarse con estas cosas. Era normal.
Uno diría, hoy también, bueno, yo ya hoy día no lo sé, pero era algo perfectamente normal. Bueno, lo que sí al tercio, había un jurídico, el auditor, hoy lo llamaríamos jurídico, ¿de acuerdo? Había un tambor mayor, vamos a ver, el tambor es la persona que toca el instrumento que se llama caja. Hoy día un tambor es el instrumento, pero entonces no. El tambor toca la caja. Igual que el pífano, que es la persona, toca, perdón, la flauta. ¿Vale? Era el oficial de transmisiones. ¿Por qué? Porque todas las órdenes de los escuadronamientos del tercio son acústicas. Aquí hay un lío que nadie se entera de nada. Imaginaros una batalla, pólvora con humo que encima ni se ve. La pólvora con humo deja un residuo espantoso. Ojos inflamados, olor acre, gargantas reventadas de la pólvora negra, del humo de la pólvora negra. ¿Y esto cómo se manda? Pues se manda al toque del pífano y del tambor, con lo cual tenía que ser un tío puesto. Por eso muchas veces vemos en las películas no son buenas consejeras para la historia, pero bueno, a veces vemos en las películas cómo hay un tambor y las flautas acompañando a la unidad que marcha. El sentido, el origen es todo este que os digo. El cirujano mayor, pues claro que sí, es el médico de la época. ¿Hubo hospitales? Sí, hubo hospitales hispanos en Flandes, claro que los hubo, donde la gente iba a morir. A ver, ¿quién está pensando en el Gómezulla? Claro que sí. No, pero el hospital, pues claro, un hospital del siglo XVI. ¿Qué pretendía? Penicilina, trasplantes de córnea, en el siglo XVI, ¿qué había? Pues aquí ven aquí a morir y poco más. Bueno, el capellán, porque también es más importante salvar las almas que salvar las vidas en el siglo XVI. Las compañías, bueno, pues de 100 a 200 soldados, las hubo de 300 o las hubo de 50, en función del tercio, momento y lugar. Había de picas y de arcabuces, lo vamos a ver ahora luego. El capitán jefe de la compañía obtiene la patente del rey. El rey es el que autoriza a un capitán, solía ser un noble, a hacer una leva para formar su compañía. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues luego lo vamos a ver. Bueno, pues un ejemplo a seguir, catálogo de virtudes de un buen capitán. Reputación, hidalguía, soltero, no tener problemas con el juego, con la ludopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo muchos abusos, pongo al final. El símbolo distintivo del capitán es una jineta, que es una lanza cortita. No una pica, por Dios. Una lanza que más que para el combate es un distintivo. Hoy diríamos, pues 3 estrellas de 6 puntas, sí, pero entonces era una jineta. Luego vamos a ver muchos ejemplos. El alférez, pues él es el segundo jefe de la compañía, pero cuidado, es un mando honorífico. El alférez solamente combate para defender la bandera, es el abanderado. ¿De acuerdo? Hoy nos escandalizaríamos, pero entonces era así. El mundo y la vida y el honor se entendían en este sentido. Aquí abajo veis banderas de compañías. Espínola, no tengo ni idea, habría que ver, Como dato curioso, esta última la he puesto aquí hace poco. Una vez paseando por Huesca, iba a hacer unos recaos, no me acuerdo bien, y empiezo a ver un montón de banderas como esta. Y yo, ignorante de mí, digo, caramba, tiene que haber aquí una convención de los tercios, porque estoy viendo banderas de este tercio por todos lados. Y resulta que esa es la bandera de Huesca. La bandera de Huesca es la bandera de un tercio. Habría que hablar con el historiador de la ciudad para que nos explicara a todos, el primero yo, que no lo sé, es el origen de esa bandera, pero podía ser perfectamente la bandera de un tercio. En el centro pone Osca, no sé qué, pero habría que ver el origen de esa bandera. Por esta razón, amigos, las aspas de San Andrés siempre estuvieron en nuestras banderas, en las banderas de los tercios, que nadie extrapole esto a la Armada, no, eso todavía no lo sabemos, de los tercios, ni tampoco banderas de España, no. Porque la realidad hispana es distinta. Es que no es España, es una realidad política distinta, ¿de acuerdo? Por esta razón, todas nuestras aeronaves llevan detrás un cuadrado blanco con unas aspas en negro, que son las aspas de San Andrés, ¿vale? Las aspas de San Andrés. Bueno, el sargento es el equivalente al sargento mayor en un tercio, pero el sargento de una compañía, el tercero, lo mismo. Veterano, con mucha experiencia,
es el que conoce a todos, es el que imparte justicia, es el que gobierna la compañía, es el que escuadrona su compañía y su distintivo es la alabarda. ¿Qué es eso? Es una lanza muy característica con esa moarra, hacha detrás, es un distintivo. Vamos, supongo que si le pegaba un alabardazo a alguien lo aviaba, no lo sé, pero es el distintivo, ¿de acuerdo? El cabo de escuadra, pues hoy diríamos, pues un jefe de sección, pues manda 25 hombres, muy bien. El furriel, pues que el que se lleva la intendencia, y como es el que depende los materiales de la compañía, pues tiene que ser un honrado y no un chorizo, pues claro. El barbero, bueno, pues el barbero se cuidaba de las barbas y también de los primeros auxilios. Era el médico también en campaña, pues qué, pues uno iba, oye, recórtame las patillas y ya de paso muero aquí, y así todos contentos. Pues esto era la medicina de la época. Y el capellán, no podemos separar el concepto religioso en el siglo XVI, no entenderíamos nada, no entenderíamos la sociedad, no entenderíamos nada, eliminando la religión con independencia de lo que cada uno crea. Si no voy por ahí, da igual lo que cada uno crea hoy día, nos tenemos que ir cómo se pensaba en el siglo XVI, tenemos que ir a ese contexto, si no, no entenderemos nada. Bueno, el pífano, ya lo hemos dicho, y el tambor que toca la caja. Esto es algo muy novedoso. Los reformados, ¿qué eran los reformados? Los reformados eran personal veterano que se quedaban a lo mejor sin unidad porque la habían cambiado, porque la habían disuelto o porque se querían reincorporar y pedían mayor sueldo y eran muy cotizados. El tema del honor en la época era muy importante y el más veterano iba en vanguardia. Y si no era así, podía haber hasta un motín. El capitán más antiguo era el primero que entraba en la brecha. El capitán, eso se respetaba muchísimo. El más antiguo era el primero en combatir. El reformado es el que ocupa la primera línea. La primera línea es de picas. Fijaros qué curioso. No son arcabuces, son picas. Las picas. Vamos a hablar de las picas. Las picas, esto no deja de ser una imagen, ¿de acuerdo? Una foto. Bueno, había picas secas y coseletes. Coseletes son los que llevan algún tipo de coraza. En función de la fila que se ocupe en el cuadro del tercio o de la compañía, mejor dicho, los que estaban más delante, más avanzados, iban con más protección que los de la tercera de fila, por ejemplo, y también las picas tenían longitudes distintas. Medían 5,5 metros, podían pesar 5 kilos, da igual. La primera fila, nobles, porque aparte de ser la fila de mayor riesgo y fatiga, son los únicos que se pueden permitir una armadura. Los arcabuces, amigos, la arcabucería, esto es lo que cambia, lo que revoluciona el siglo XVI, la pólvora. El uso del arcabuz era muy complicado, tanto es así que tenían que enseñar a la gente, muchas veces con dibujos porque la gente no sabía leer, cómo se cargaba y empleaba un arcabuz, qué pasos había que dar, en qué orden para disparar un arcabuz. Y todo eso hay que ensayarlo. Y además le añadimos el escuadronamiento del tercio. ¿Quién dispara primero? Cuando disparas, ¿qué haces? ¿Por dónde te vas? El segundo, ¿qué hace? ¿Cuándo cargas tú? ¿Cuándo metes la pólvora? ¿Cuándo no la metes? Etcétera, etcétera. Todo esto requería un orden y una maniobra en el tercio que fue lo definitivo, el uso de la pólvora y la maniobra en los tercios. Porque si no se hacía así, era muy fácil romper el cuadro, que me viniera una avalancha y que mientras uno está cargando el otro está despistado y el otro pum, y al final el cuadro, si se deshacía el cuadro, claro, ¿qué hace un arcabucero solo? Cero, nada. La cohesión del tercio es lo que daba también al mismo tiempo su supervivencia. La palabra viene de ahí, del alemán, quiere decir eso. Bueno, lo pongo aquí, el origen da igual, estos son chascarrillos. El origen fue de espingarda a escopeta, de escopeta a arcabuz, da igual. En función de lo que leamos. Mirad qué dibujo más bueno, es un arma de mecha, vamos a ver. El arcabuz es un tubo cerrado por detrás, es decir, solo puede entrar y sacar cosas por delante, es un arma de avancarga, solo se puede cargar por delante, con lo cual por delante tengo que meter la pólvora, por delante tengo que meter la bala, por delante sale la bala o lo que tenga que salir, porque por detrás está cerrado. Muy bien. ¿Cómo le comunico yo fuego
a la pólvora que he metido y después una bala. Meto pólvora, después meto una bala de plomo con una baqueta grande y la ataco. Eso se llama atacar. La llevo hasta el fondo de tal manera que todo queda presionado en lo que hoy llamaríamos la recámara. Muy bien. ¿Y cómo le pego yo fuego a la recámara? Si por detrás está cerrado y por delante tengo la bala, ¿cómo incendio yo esa pólvora? Pues le tengo que hacer un agujerito al arcabuz por detrás que se llamaba el oído del arcabuz. El oído del arcabuz o del cañón, que es lo mismo, es el mismo concepto. Y cómo, es decir, ya tengo un huequecito y en el otro lado del oído hay una recipiente, una bandejita que se llama cazoleta. Y en la cazoleta yo pongo pólvora y si incendio esta pólvora, a través del agujerito incendia la pólvora. ¿Me estáis siguiendo? Lo estoy diciendo de una manera vasta, pido disculpas, de una manera burda. Pero esto era el origen. ¿Y cómo enciendo yo la pólvora de la cazoleta? Pues con una mecha. Una mecha. Este fue el origen. Después vinieron las armas de chispa, las llaves de pedernal, bla, 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 de percusión. Eso fue muy posterior. Al principio fue una mecha de mecha, como un chisquero. ¿Os acordáis de los chisqueros de nuestros abuelos? De cuando encendía una mecha, no había llama, era una mecha. Que se pone en el serpentín. Esto se llama serpentín. Bueno, pues ya está. Pues yo tengo una mecha que tengo que tener encendida y si se me apaga, pues no puedo disparar. Entonces, la mecha del amor y la mecha del arcabuz también tiene que estar viva. Hay que soplar, lo digo para los enamorados, pido disculpas si... De acuerdo, y ya está. Esto es una palanca, no es más que eso. Una palanca que cuando yo presiono, el serpentín hace así y con un muelle pues vuelve a subir, ya está, se ha acabado. Fin del funcionamiento, ¿de acuerdo? Esto es un cubre cazoletas, por si llovía o lo que fuera, pues que me protegiera la pólvora. La pólvora de la cazoleta es distinta en granulación que la pólvora del arcabuz, que la que va dentro, con lo cual el arcabucero tiene que llevar dos tipos de pólvora y la llevaba en frasquitos, en cuernos que se llamaban polvoreras. Bueno, pues ya está. Pues qué curioso, ¿verdad? Medía 1 metro, pesaba 5 kilos, la pólvora ya lo hemos visto, alcance 50 metros. Yo creo que esto era en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. El alcance eran 25 metros, el alcance era esta sala. No mucho más que esto. No mucho más que esto. Que nadie esté pensando en armas rayadas, en pólvoras progresivas, por favor, Estamos hablando del siglo XVI. Aquí cuando la gente disparaba, supongo que pues, se pondrían así. Del taponazo que metería, de las chispas que saltarían, al final se quedarían la mitad ciegos, yo qué sé. Hay que ponerse en la época, ¿de acuerdo? 50 metros. Hay que tener narices para mantener el cuadro aquí con la caballería pesada ahí en la pared del fondo, Hay que tener narices. Lo vamos a ver ahora. ¿Qué eran los 12 apóstoles? Los 12 apóstoles era el cálculo que se había calculado, y valga la redundancia, que eran los disparos que podía hacer como máximo un arcabucero en un combate. Entonces llevaban 12 carguitas, ¿dónde hay? Aquí, por ejemplo. Este tío lleva 12 carguitas colgadas, como eran 12, pues lo llamaron los 12 apóstoles, como lo podían llamar los 12 mandamientos de Mahoma, yo qué sé. 12 carguitas que eran los 12 disparos. 12 disparos. ¿Cuánto? Vosotros sabéis mucho de esto. Hoy día cuánto nos duran 12 disparos? Esto. Esto. 12 disparos. Entonces 12 disparos era un mundo. Los 12 apóstoles. El mosquete que fue, aunque luego las palabras cambiaron, acordaros, El mosquete en un principio fue un arcabuz gordo, grande, con mayor calibre, soltaba una píldora mayor, una pelota mayor, se llamaban así a las balas, una pelota mayor, con más cañón, pesaba mucho más y por eso era necesario el uso de una horquilla. Cuando veamos horquillas, estamos en este momento, estamos pensando en arcabuces, mosquetes, perdón. Sería el efecto sería hoy día, vamos a decir un disparate, como una ametralladora, una arma colectiva. Es decir, es algo que cuando el enemigo ve que salen los mosquetes y apoya, sabe que la andanada, las píldoras que vienen son de cuidado. Y eso crea un efecto mucho más gordo que la arcabucería, es así, ¿de acuerdo? Bueno, escuadronar el tercio, pues ahí lo veis. El escuadrón de picas en el centro, escuadrón de picas. Esa canción está muy chula. Yo no tengo nunca constancia que los tercios tuvieran un himno, pero desde luego si la tuvieron, podía haber sido perfectamente esa,
porque en mi opinión recogen perfectamente la esencia. En el centro, las picas escuadronadas, la guarnición en el exterior de las picas, esto todo estaba perfectamente regulado, ¿eh? Están los arcabuces y en las mangas, que son estas 4 cuadritos en las esquinas, hay arcabuces y mosquetes, ¿de acuerdo? Este es el devenir normal de la compañía, con las banderas siempre en el centro, con los alféreces de las compañías, cada alférez con su bandera. Cuando venían las cargas de caballería, teníamos que organizarnos para sacar las picas, y cuando no, meter las picas. Todo esto es para ir pensando cómo se escuadronaba, ruidos, pífanos, tambores, órdenes, muertos, Bueno, a medida que va pasando el tiempo, amigos, ya queda poquito. A medida que va pasando el tiempo, ya las cargas de caballería dejan de tener sentido y la caballería coge un sentido mucho más de agilidad, de reconocimiento, de ver frentes, de calcular distancias, y en el caso de ataques ya se les dotaba con armas de fuego para hacer una maniobra que se llamaba de caracoles, es decir, acercarse la caballería, sacar un arma de fuego, soltar una andanada, llevaban 2 pistolas, soltar una andanada para la primera fila de lo que hubiera y volverse, en forma de caracola. Otra maniobra con la segunda pistola y así sucesivamente, cargar, etcétera, etcétera. Bueno, la artillería de los tercios es lo mismo que los arcabuces, pero en grande. El funcionamiento es exactamente igual que el que os he dicho yo. No vamos a entrar tampoco. ¿Cómo se reclutaba? Bueno, pues a diferencia de otras monarquías en España, la monarquía hispánica era el método directo, es decir, el rey autoriza es monopolio real, autoriza a un capitán a ir a un sitio a reclutar su compañía. Para esto se requiere mucha organización, se requiere mucho dinero, claro, hay que empezar con pasta, hay que empezar pagando soldadas, sueldos, y además había un gran protocolo de vistosidad, era un ceremonial muy vistoso precisamente para atraer gente, banderas al viento, uniformes no hubo, eso fue muy posterior, pero que por lo menos la gente estuviera bien vestida. En el siglo XVI, en entornos rurales, ¿cómo estaría vestida la gente? Hay que pensar en estas cosas. ¿Tendría calzado la gente? ¿Tendría zapatos? No sé, da que pensar. Se utilizaba el invierno para que la gente estuviera ociosa y se alistaran, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí lo veis, no vamos a entrar tampoco demasiado. Enseguida a la gente se la alojaba una vez habían firmado, para evitar deserciones con la pasta que ya habían cobrado y evitar altercados con la población. Esta era la manera, banderas al viento, cajas sonando, pífanos tocando la flauta travesera, la gente que pasa, en un pueblo, un capitán bien vestido, que era un prototipo social absolutamente idealizado por todo el mundo. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere alistarse? ¿Se cobra tanto? Yo. Se come, se puede incluso comer, ¿qué cosas? Bueno, hubo una maniobra logística absolutamente monstruosa en la época, no ha tenido igual en el siglo XVI, en mi opinión, que fue el Camino Español. Para alimentar a las fuerzas que combaten en Flandes, decíamos que Francia ha sido el sempiterno enemigo de España. Hay que recorrer, si vamos por mar, tenemos que recorrer la costa francesa y muchas veces no era posible. Entonces hubo que buscar una vía alternativa por tierra. Es decir, reclutar fuerzas en España o donde fuera, o en los reinos de la monarquía hispánica o donde fuera. Llevarlos a Italia, en Italia se hacían soldados y a pie por el Camino Español llegarían a Flandes al combate. ¿De acuerdo? Este lo he puesto hace muy poco, me pareció extraordinariamente original, porque claro, en función del siglo que estemos hablando, claro, los territorios son amigos, después no son enemigos, después son aliados, y entonces se podía pasar o no se podía pasar. Y el Camino Español requiere, nada más y nada menos que 1000 kilómetros, requiere un sistema de organización por etapas. Hoy vamos a ir hasta aquí, hoy vamos a ir hasta aquí, aquí comemos, aquí dormimos, aquí duermen los caballos, aquí hay alfalfa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que hoy nos parece un poco irrisorio, en el siglo XVI hay que ponerlo en valor, porque en el siglo XVI no había neveras, y la gente tenía que comer. Bueno, esto ya lo hemos dicho, se tardaba poco menos de 2 meses en llegar,
desde Génova hasta Bruselas. Bueno, esta es la famosa frase: España mi natura, Italia mi ventura y Flandes mi sepultura. Hay libros escritos con esto. De la vía marítima ya hemos hablado. Grosso modo, aquí acaba todo esto, amigos. Ya sabéis tanto de tercios como yo. No vamos a entrar en campaña porque sería eterno, sería infinito. Simplemente, ahora que sois expertos, vamos a ver una serie de fotos. En la época no había fotos, de dibujos, de cosas que ya cuando la veamos diremos, caramba, esto yo sé de lo que estamos viendo. El duque de Alba, que hubiera querido ser sargento de la COE, pero no pudo, ahí lo veis con una banda roja. El rojo siempre fue color español. Nuestros generales llevan fajines rojos. Este es el origen, con una banda roja. Esto es un cuadro que ya vemos aquí muchas cosas. Por ahí veo alabardas, por ahí veo lanzas jinetas, alabarda, sargento, jineta, capitán, con colores naranjas, corones, claro, de Holanda, que es su color. Aquí vemos colores, bueno, aquí yo creo que a Velázquez, esto lo pintó Velázquez, el rojo. Se le fue la mano un poco, yo no sé si ese día estaba un poco flojito, porque lo pintó rosa el tío. Pero bueno, bien, en cualquier caso, la rendición de Breda, banderas holandesas inclinadas, todo esto tiene significación directa, Todo esto es iconografía que tiene que ser puesta en valor. Y las picas vencedoras enhiestas, tiesas. Velázquez creo que es ese que está de perfil. No sé si ese o creo que es ese. Todos estos son personajes reconocidos, Un estudioso del arte te dice, este es el que mandaba tal, este es el que mandaba cual, son personajes de la época. Hay otros, yo no me atrevo porque no sé nada de arte, pero hay otros que también hacen una reflexión sobre el caballo, es verdad, llama la atención. ¿Por qué Velázquez, por qué el autor pone, perdonadme la expresión, el culo del caballo en primer plano por delante de otros? Pues habría que preguntárselo a don Diego, yo no lo sé. Bueno, aquí ya vemos también un montón de cosas. Por favor, estos son dibujos alegóricos, que nadie piense que un combate era así. Bueno, vemos ahí ya aspas de San Andrés, vemos ahí picas, vemos aquí mosquetes, vemos caballería, vemos ahí la maniobra de Caracole, bueno, vemos ahí muchas cosas. Cervantes. El manco de Lepanto. Cuando me invitéis a hablar de Lepanto, os contaré lo que pasó en Lepanto y os contaré lo que pasó con Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, ahí lo veis, sufrió en la batalla de Lepanto disparos de arcabuz sarraceno y la medicina, la cirugía del momento, llegaba hasta donde llegaba. Y entonces le rompieron tendones, nervios, huesos, músculos, lo que fuera, y la mano izquierda le quedó disfuncional. Él no perdió la extremidad, al igual que Blas de Lezo, como os contaré cuando me invitéis a hablaros de Cartagena de Indias. No perdió el brazo, perdió la movilidad. Aquí lo veis combatiendo en una galera en la zona del esquife. El esquife es la barquita, que en algún sitio he leído que Cervantes combatía en un esquife, a remo. Igual alguien pensaba que se podía enfrentar a una galera turca en una barquita. Son cosas que llaman la atención, pero claro, como hemos leído que el esquife, sí, el esquife es la zona del esquife, las galeras, cuando hablemos de Lepanto os lo contaré, cómo eran las galeras. Aquí vemos otro dibujo del desembarco de las Islas Terceiras, Azores, ya con Felipe II. Aquí vemos los cuadros de los tercios aquí, ya aquí sabemos muchas cosas, las mangas, el escuadrón de picas, las banderas en el centro, artillería por ahí tronando, aspas de San Andrés. Bueno, ya sabemos un montón de cosas. Más cuadros de Ferrer Dalmau, siempre respetuoso. Ferrer Dalmau es un maestro, esa es mi opinión. Y siempre respetuoso con el enemigo vencido. Ahí veis una bandera francesa en el suelo, pero con respeto, abatida, pero no humillada, ni vejada, ni nada que se le parezca. Ya vemos ahí bandas rojas, fajines rojos. Hernán Cortés, el gran diplomático, mucho más que militar, Hernán Cortés hay que leer de Hernán Cortés. Ahí veis más de lo mismo, Ahí veis rodelas, ahí veis una ballesta, estos son tlaxcaltecas, Doña Malinche, bueno. Este es también don Ferrer Dalmau, en el 50 aniversario de la creación del empleo de sargento, un sargento con su alabarda, los sargentos llevaban alabarda,
en un símil con un caballero alumno que sale de sargento en la actualidad. Más de lo mismo, las expediciones de Ojeda con un arcabuz, con la mecha, una ballesta. Ya vamos sabiendo mucho de esto. El milagro de la Virgen de Elpen, de la Inmaculada, tercio de Bobadilla, don Francisco de Bobadilla, en la isla de Bommel, 1585. Bueno, una alabarda, colores rojos, morriones, en los cascos, esos no son cascos, esos son morriones, se llaman así, ¿vale? Bueno, brutal, ya queda muy poco, amigos, brutal, más de lo mismo, fijaros, empiezo por la izquierda, mostrando la cruz en señal de, no podemos separar la religión de este momento, la cruz de la espada se llamaba eso. Este se está santiguando, no lo veo, se está santiguando con la izquierda. ¿Por qué? Porque no tiene mano derecha, tiene un muñón, qué brutal. Ferrer Dalmau se le ocurren unas cosas. Aquí veis a lo que sigue al tercio. Esta es una señora, yo qué sé, sería la mujer de uno, pues, o no, o una lavandera, o una curandera, o una barragana, no lo sé, una meretriz, yo qué sé. Aquí quitándole las cosas valiosas a los muertos, no hay que escandalizarse. El calzado, la ropa, las túnicas, los abrigos, etcétera, etcétera, etcétera. Colores rojos, aspa de San Andrés, los 12 apóstoles, un tambor que toca la caja, espectacular, un cura ahí llevando fe. Esto cualquier cura, hay aquí algún sacerdote, aquí cualquier cura dice, tío, Aquí, amigos, yo cuando vi esta lámina y la que os voy a enseñar a continuación, me fijé en una cosa que os voy a compartir y dije, si algún día conozco a Ferrer Dalmau, se lo preguntaré. Y lo conocí en Irak, en el Irak del 19, y se lo pregunté y me lo confirmó. Os lo voy a contar ahora. En esta lámina hay un personaje, porque a mí me gusta tanto que es que ya sacó casi la lupa. Hay un personaje que a mi juicio era real. Digo, este tío existe. No solamente existe, sino que es un actor. Es un actor relacionado con estas cosas. Es el actor, en mi opinión, es el actor que hizo la película de A la Triste. A la Triste es una novela de Pérez Reverte, digo bien, que es una novela de la vida de él, pero él, un trozo de su vida, fue capitán de un tercio. No, fue soldado de un tercio, nunca llegó a ser capitán, aunque se le llamaba capitán, pero fue soldado de un tercio. Y es este colega. Y dije, si algún día conozco a Ferrer Dalmau, y tate que veo esta lámina es absolutamente icónica, esta lámina es obligatoria en todos los hogares de España, la batalla de Rocroi, aquí hay información por un tubo, el duque de Enghien, colores azules siempre son franceses, al fondo, aquí rematando heridos, un cuadro, un caballo con una lanza, no, con una pica, eran muy distintas, una pelota de cañón, fijaros el arcabuzazo que tiene este colega, este no tuvo tanta suerte como Cervantes, aquí en Madrid, creo que es en el Museo Real, no sé si ¿cómo se llama? La Armería Real está asociada al Museo Real o no, pero está por ahí. Es una visita altamente recomendable. Ahí hay un montón de armaduras de exposición, que uno ve, pues la armadura de Felipe II en la batalla de San Quintín, la armadura de tal y cual, un montón. Y hay armaduras con arcabuzazos que en muchos casos no entraron, logró parar el taponazo. Y aquí más de lo mismo, no vamos a entrar tampoco en detalle, y que está aquí en la esquina, aquí fijaros, un ciego, con un colega detrás, el honor es el honor. Aquí un tío soplando su mecha del arcabuz, ya sabemos mucho, 12 apóstoles por todos lados, un holandés seguramente, un chucho pulgoso, y este colega, que es el mismo que el otro. Y se lo pregunté y me dijo, ese es Viggo Mortensen, es amigo mío, me lo dijo él, ese es Viggo Mortensen, es amigo mío, y efectivamente, con lo cual, Bueno, amigos, esta ya es la penúltima, ya acabamos. Esto es lo que dice un navalista, lo dice de una batalla, pero da igual, porque esto concluye este modestísimo relatito que os he contado, que se puede extrapolar a infinidad de hechos de nuestra querida España. Dice, ocultar el pasado, no este pasado, cualquier pasado. Ocultar el pasado, enterrar los muertos, cubrir sus hazañas y patear los hechos, es forma segura de engendrar inútiles, criar desconocedores, madurar incapaces y proteger privilegios, que en el estiércol del olvido bien se dan
y gozan a gusto la incultura, la injusticia, la vanidad, la codicia, la estupidez y los cerdos. Esto dice Víctor San Juan. Quiero dedicar este modestísimo trabajo al último de nuestros guerreros caídos hace 3 años, 2 años y medio, en acto de servicio del GOE 3 por desafortunado accidente de arma de fuego. Muchas gracias por vuestra atención y si alguien tiene... ¿Hubiera preguntas? Antes de la avalancha de la compra de libros... ¿Algunas preguntas que tengáis para él, para el comandante Bajenet? Sí, sí. Como nos han hablado de la fundación y de lo que hacen por los soldados y guerrilleros, Sí. ¿había algún aspecto social cuando terminabas en el tercio, si no terminabas muerto? ¿Había, aunque fuera una recompensa de medallas, de tal? Teóricamente la veteranía ya en sí era un grado. Teóricamente la veteranía en sí ya era un grado. Por lo menos esto yo creo que hay que abordarlo con perspectiva. ¿Qué quiero decir? Que siempre que hablamos de los tercios en el siglo XVI, por ejemplo, tenemos que ver cómo comparativamente, no tenemos otra forma de cuantificar, tenemos que ver comparativamente cómo son las unidades militares en el siglo XVI de otros países. ¿Qué unidad tenía una plana mayor? ¿Qué unidad se encargaba de que el rey fuera el que pagara la pólvora? Disparar con pólvora de rey, de ahí viene el... ¿Qué unidad se encargaba de la salud? De la salud en el siglo XVI. ¿Qué unidad? Pues sí, España, el rey, la monarquía, sí. Y eso cuando hablemos, además de la empresa de Inglaterra, de la Armada Invencible, que nunca se llamó así, veremos la historia de Pedro de Cuéllar, por ejemplo, cómo finalmente el rey reconoce, pero claro, también hay que tener en cuenta que el siglo XVI la organización es como es, ¿de acuerdo? Pero sí, y además el veterano, el que sobrevivía a una batalla, se cotizaba, subía como la espuma, y entonces la gente tenía un mayor sueldo, por el mero hecho de estar vivo, de ser veterano, y siempre se le Yo me refería a si se les trataba después de, cuando ya se retiraban, con respeto a la sociedad, lo valorado. Claro, vamos a ver, el haber sido soldado sirviendo al rey nuestro señor era ya una carta de presentación bestial. Si ya eras capitán, ni te digo. Entonces, claro que sí, eso daba siempre mucho caché. Y sobre todo porque en la época del siglo XVI de extrema pobreza, el tener algo que vestir ya era mucho y algo que comer. Los motines de los tercios, acabamos ya, los motines de los tercios, que los hubo, no he querido entrar en detalle, nunca fueron por disciplina, fueron por necesidad. Es que no llegaba el dinero y la gente tenía que comer. Y siempre que había un motín se decía, las banderas fuera. Esto no tiene nada que ver con el rey. Las banderas fuera. Y entonces el tercio las compañías se sublevaban. No se sublevaban contra el rey, no era un problema de disciplina. Es que no había dinero y tenían que comer. Eran cuestiones de necesidad. Ese es el origen de los motines. Bueno, antes que venga la avalancha Una de... pregunta más. Mi comandante, yo quería comentarle que tengo un hermano que está de brigada en la reserva ya en Castellón de la Guardia Civil y me pasó esto que tenía que ver con lo de los tercios y por eso quería hacérselo llegar. Sí. Que hablaba de Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo duque de Ahumada y fundador de la Guardia Civil, que estructuró el despliegue territorial del nuevo cuerpo utilizando la denominación de tercios para sus unidades principales en 1844. Y esta decisión no fue casual, sino que buscaba vincular la nueva institución de seguridad con la tradición militar más prestigiosa de España. Fue un homenaje histórico al denominar tercios a las unidades territoriales. Ahumada recuperó el nombre de las famosas unidades selectas del ejército español de la época de los Austrias. ¿Vale? Era solamente Pues muy para bueno, yo no tenía conocimiento de eso, es un dato que te agradezco. Para que veas. Y de hecho los tercios han estado hasta el año 2000 en activo en la Guardia Civil. La denominación de los tercios ha estado en la Guardia Civil hasta el año 2000, que ya se disolvieron. Muy bien. Vale, voy a decirles... Perdón. No,
98. ¿En el 98? Bueno, pues a mí me habían dicho al 2000. No dice que lo conoce. Pues si lo dice un coronel, lleva más razón que yo. Eso ya lo dice un coronel, lo sabe más que yo. Bueno, Que mandaba el primer tercio. fíjese, casi nada lo del ojo. Pues nada, pues gracias por la aclaración. Quería deciros, antes de pasar a la firma y venta de los libros, que espero que sean muchos, quería deciros un poema que he encontrado por ahí y que tiene que ver mucho con lo que acaba con toda la conferencia que acaba de decir el comandante. Se titula así: Diles a tus hijos. Y empieza de esta manera: diles que estamos aquí desde hace milenios, que éramos tan tercos que preferíamos morir a ser esclavos. Háblales de Numancia y Sagunto, de la Devotio ibérica, de cómo el honor y la lealtad ya eran nuestra divisa hace más de 2000 años. Cuenta a tus hijos que hemos pasado siglos peleando contra el invasor, que cada palmo de la tierra que pisamos se ganó luchando y que aquellos que cayeron combatiendo no morirán nunca. Háblales del Cid, de Guzmán el Bueno, de Don Pelayo, del Gran Capitán, de Hernán Pérez del Pulgar, de Isabel la Católica. Cuéntales que fuimos capaces de conquistar otro mundo y que lo llamamos Nueva España, que peleamos contra ejércitos de guerreros de leyenda en su propia tierra y que vencimos, que derrotamos a aquellos que usaban a otras tribus como ganado y masacraban a sus esclavos en altares. Y cuéntales que allí construimos universidades, hospitales y catedrales, que les llevamos nuestro idioma y nuestro amor. Enséñales a no creer las mentiras que inventaron aquellos que siempre nos odiaron para encubrir sus propios crímenes. Habla a tus hijos de Hernán Cortés, de Francisco Pizarro, de Mencia Calderón, Hernando de Soto, Ponce de León, Núñez de Balboa. Cuéntales que lanzamos expediciones por todo el mundo, que buscábamos aventura y conocimiento y que llevamos nuestra cultura, nuestros valores y hasta vacunas gratis. Háblales de Velázquez, Rivera y Murillo, de Lope y Garcilaso, de Quevedo, Calderón y Cervantes. Háblales de los héroes del 2 de mayo, de María Pita, de la monja Alférez. No dejes que olviden a qué pueblo pertenecen, que fuimos un imperio donde no se ponía el sol y que el mundo fue una selva de picas españolas. Háblales de nuestros tercios victoriosos, diles que fuimos el escudo de Europa, que defendimos nuestra cultura cuando todo eran enemigos. Enséñales que haría falta una vida para contar todas las gestas de España y que cada latido del corazón nos recuerda que llevamos la misma sangre de aquellos que dieron su vida por España, que renegar de la patria es tan miserable como despreciar a una madre, que ser español es un orgullo y que nuestra forma de vivir ha de hacernos dignos de tal honor. Di a tus hijos lo que es la patria.